Historia de la pedagogía, sección 52, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 5. Reforma y contrarreforma. 30. La vuelta a los orígenes. 31. Lutero. 32. Zwinglio y Calvino. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 5. Reforma y contrarreforma. 30. La vuelta a los orígenes. Contribución fundamental a la formación de la mentalidad moderna fue la reforma religiosa de Lutero y Calvino. También en el aspecto pedagógico tuvo la reforma protestante una importancia decisiva, entre otras razones, porque con ella se plantea por vez primera, en términos concretos, el problema de la instrucción universal, vuelta necesaria por la exigencia de que todo cristiano debe estar en condiciones de leer las Sagradas Escrituras. En algunos aspectos, la reforma protestante se enlaza estrechamente con las posiciones humanístico-renacentistas. En otros, se aparta de estas casi con violencia polémica. Es indispensable tener presentes estos contrastes si se quiere comprender ese gran fenómeno histórico en su real complejidad. El Renacimiento se había planteado ya la renovación de la vida religiosa. Hemos visto cómo el platonismo se afanaba por reconocer y revivir la originaria sapiencia religiosa de la humanidad, sapiencia que veía sintetizada en Platón y en la cual, a su juicio, confluían en igual medida la especulación oriental y la grecorromana. Pero la religión de los platónicos renacentistas es una religión de doctos. Más que una religión, es una filosofía teológica incapaz de difundirse entre las masas populares y de valer como principio de renovación de la religiosidad. La reforma de la vida religiosa solo podía ser resultado de un retorno a las fuentes mismas del cristianismo, o sea, no a los teólogos, ni a la teología greco-oriental, sino a la palabra de Cristo revelada en la Biblia. En efecto, la palabra de Cristo se dirige no a los doctos, sino a todos los hombres en cuanto tales, y lo que quiere renovar no es la doctrina, sino la vida. Una renovación religiosa, para ser tal, tenía que arraigar de nuevo directamente en el anuncio bíblico, liberándolo de las superestructuras tradicionales y restaurándolo en su forma genuina y en su potencia original. Este retorno a los orígenes de la tradición cristiana se ligaba estrechamente con aquel movimiento filológico que hemos visto desarrollarse sobre todo en relación con los textos de la clasicidad grecorromana, pero que en Erasmo y en otros humanistas, sobre todo nórdicos, se orientaba ya también hacia el estudio del Antiguo y el Nuevo Testamento. En la persona de Erasmo es donde se realiza la más íntima fusión entre actitud humanística y aspiración a real reforma religiosa. La parte central del famoso Elogio de la Locura está dedicada a criticar la religiosidad de su tiempo. Erasmo ironiza amargamente los signos extremos de la devoción, las letanías, las oraciones, los ayunos, las reliquias, y les contrapone la auténtica fe, que es caridad y vida conforme al ejemplo de Cristo. Todos los temas de la polémica protestante contra la Iglesia y el papado se encuentran ya en la obra de Erasmo. En el Enchiridion Militis Christian contrapone la fe religiosa, que forma soldados de Cristo, a la cultura teológica, que forma teólogos o lideratos. El arma principal del soldado cristiano es la lectura y la interpretación de la Biblia. Y al estudio de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, se dedicó Erasmo estableciendo el texto crítico, del que luego hizo la traducción y en cuyo preámbulo sostenía que la Biblia debía ser leída y comprendida por todos. De esta vuelta a la lectura y comprensión de la Sagrada Escritura, Erasmo espera esa reforma o renacer que es la restauración de la verdadera naturaleza humana. Fácilmente desciende al alma de todo aquello que en máximo grado es conforme a la naturaleza. Pero la filosofía de Cristo, que él mismo llama renacer, ¿qué es sino la restauración de una bien construida naturaleza? A la sabiduría teológica, que desarrolla la habilidad polémica, pero no da fe ni caridad, Erasmo contrapone el renacimiento que solo la palabra de Cristo puede determinar. Quien desea instruirse en la piedad, más que en los debates,
se ocupe lo más posible de las fuentes y de aquellos escritores que más directamente derivan de las fuentes. Por eso Erasmo dedicó su actividad de filólogo, además de al Nuevo Testamento, a los padres de la Iglesia, cuya doctrina le parecía directamente inspirada en las fuentes cristianas, y repudió la especulación escolástica por parecerle que en la disputa de cuestiones ociosas se había perdido el sentido originario del cristianismo. A las ceremonias eclesiásticas opone el precepto de Cristo sobre la caridad. De esas ceremonias nacen disidencias, de la caridad la paz, dice. De esa forma, Erasmo había aclarado el concepto fundamental de la Reforma: renovar la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. Su tarea había de terminar en este punto. Erasmo era un humanista habituado a moverse en el mundo de los doctos, y como tal, era renuente a soliviantar con la religión fuerzas políticas y sociales que le parecían extrañas al mundo de la cultura. Cuando en 1519 Lutero le envió una carta pidiéndole que se pronunciara públicamente en favor de la Reforma, Erasmo, si bien aprobaba gran parte de los principios de Lutero, se negó a seguirlo y estimularlo en la obra revolucionaria que en nombre de sus principios Lutero había emprendido. Más tarde, en 1524, ataca a la Reforma a propósito del problema del libre albedrío. En su escrito contra la negación de Lutero, reivindica para el hombre la libertad de salvarse. La gracia divina no es más que la causa principal de la salvación. La libertad del hombre es la causa secundaria. La salvación es, pues, el fruto de la colaboración entre el hombre y Dios. En realidad, mientras Lutero se colocaba decididamente en un terreno de pura fe religiosa, donde la actitud fundamental consiste en abandonarse total e incondicionalmente a la omnipotencia divina, Erasmo seguía hablando como el humanista filósofo que era, y por lo tanto se sentía llamado a defender aquella libertad sin la cual la dignidad del hombre pierde sentido. 31. Lutero. Martín Lutero, 1483-1546. Es el campeón del retorno a las fuentes cristianas como vía para renovar la conciencia religiosa. En virtud de ello, niega rotundamente la validez de la tradición cristiana y se propone acudir al propio Evangelio. Contra los adversarios que le oponían las doctrinas patrísticas y escolásticas y los seculares ritos de la Iglesia, Lutero decía: yo grito Evangelio, Evangelio, y ellos invariablemente responden: tradición, tradición, no hay acuerdo posible. Por su parte, Lutero consideraba el magisterio directo de Cristo y los apóstoles como el único válido, y la fe en la verdad del mensaje cristiano como base exclusiva de la salvación. Este es el principio fundamental de la Reforma: la justificación por medio de la fe. La frase de San Pablo: el justo vivirá por la fe, Lutero la interpreta en el sentido de que la justicia de Dios está en lo que Dios mismo nos justifica con su gracia. Para el hombre se trata de una justicia pasiva. El hombre que tiene fe es el hombre que ha sido justificado, al que se han perdonado los pecados y que, por consiguiente, está seguro de su salvación. La fe es la confianza en la justificación por parte de Dios. La justificación por la fe implica renunciar a toda iniciativa por parte del hombre, el confiado abandono en Dios, la certidumbre interior de la salvación. Desde ese punto de vista, el intento escolástico de justificar la fe con la razón debía aparecer como repugnante y absurdo. Para Lutero, la razón es la más encarnizada y pestífera enemiga de Dios, y los filósofos son todos sofistas. Lutero hace una excepción, Occam, para quien la fe era irracional e inverificable, y la había excluido de la especulación racional. En efecto, la investigación racional implica iniciativa y libertad por parte del hombre, mientras que la fe significa renunciar a toda iniciativa de salvación y abandonarse a Dios. El retorno al Evangelio suponía negar la función mediadora del sacerdocio y de los sacramentos instituidos por la Iglesia. Lutero reduce a los sacramentos primero a 3, solo, luego a 2, bautizo y Eucaristía, pues solo estos habían sido instituidos por el propio Cristo, como lo atestiguan los evangelios. El valor de estos sacramentos está condicionado por la fe, que es una relación entre el hombre y Dios y excluye toda mediación. Por lo tanto, la función sacerdotal pierde su razón de ser
y desaparece la distinción entre casta sacerdotal y mundo laico. Por otra parte, la justificación por la fe despoja de todo valor a las llamadas obras meritorias. Las buenas obras no bastan por sí solas para salvar a nadie. Son el fruto y el signo de la salvación, no la causa de ella. Un buen árbol da buenos frutos, un árbol malo, frutos malos. El hombre con fe, el hombre salvado, hace buenas obras. El hombre sin fe, haga lo que haga, obra mal. Mas las buenas obras, que son el fruto de la salvación, no consisten en ritos y ceremonias, sino en las obras de la convivencia civil. Todo hombre desempeña un trabajo mediante el cual sirve a los demás. Ese trabajo es el único servicio divino, la única obra con que el cristiano da testimonio de su fe interior. La vida social es el campo en que la fe religiosa debe manifestarse y mostrarse activa. Al de libero arbitrio de Erasmo, Lutero replicó en 1525 con su De servo arbitrio. Para Lutero, el libre arbitrio es nada. Lo excluyen de presciencia y la omnipotencia divinas. Dios predestina infaliblemente a los hombres a la salvación. Los que no predestina se condenan. Dios obra a sí mismo el bien y el mal en los hombres, como artífice que en ocasiones se sirve también de malos instrumentos. Lutero hace suya, llevándola a sus últimas consecuencias, la doctrina de San Agustín sobre la gracia. A la objeción de que en tal caso Dios es el autor del mal, Lutero responde con Occam que Dios no está sujeto a reglas ni normas y que todo lo que hace es justo, preciso y solamente porque es Él quien lo hace. Por consiguiente, lleva la conciencia religiosa a la máxima expresión de intransigencia. Para el hombre, la única libertad es la sujeción a Dios, y la única iniciativa, como también el solo mérito, es renunciar a toda iniciativa y a todo mérito. La doctrina de Lutero hizo valer en su dominio religioso el retorno a los orígenes, que había sido la preocupación central del Renacimiento, haciendo que el hombre se empeñara, como lo había intentado el Renacimiento, en las obras de la vida y sustrayéndolo así a las ceremonias y al culto externo. Zwinglio y Calvino. Más próximo al humanismo está el reformador suizo Ulrico Zwinglio, 1484-1531, quien abrazó la doctrina humanística de una sapiencia religiosa original en la cual confluyen, acordándose entre sí, los textos de las Sagradas Escrituras y de los filósofos paganos. Para Zwinglio, la revelación no es un hecho histórico determinado y limitado al cristianismo, es universal, y todo lo que se haya dicho de verdadero, lo haya dicho quien lo haya dicho, sale de la boca misma de Dios. Desde este punto de vista, el concepto de Dios se transforma en un teísmo universal que no rechaza ninguna de las determinaciones filosóficas de la divinidad. Dios es el ser, el sumo bien, la unidad en el sentido eleático, la naturaleza misma. La salvación humana depende de una libre decisión de Dios, decisión que determina en el elegido la fe justificadora. El hombre cree porque Dios lo ha elegido, y la fe es una confianza inquebrantable en la gracia justificadora de Dios, la certeza absoluta de hallarse en las manos de Dios y de no poder actuar diversamente de cómo se actúa. En apariencia, semejante principio debería conducir en el hombre a la desesperanza y a la renuncia. En la realidad, la confianza en la justificación divina creó los grandes espíritus religiosos y heroicos de la Reforma. Zwinglio, más que Lutero, rechaza toda ceremonia, símbolo o aparato externo de la religión. Para él, incluso la Eucaristía no es más que una ceremonia simbólica. El cuerpo de Cristo no es su cuerpo real, sino que es la comunidad de los fieles la que se convierte de verdad en el cuerpo de Cristo en el acto de evocar simbólicamente en la ceremonia eucarística el sacrificio de Cristo. Al igual que Lutero, Zwinglio quiere que el hombre se dé a la vida social, pues solo en ella puede realizar las buenas obras que revelan la gracia justificadora. En el terreno de lo social, mientras Lutero se había mantenido en el más estricto conservadurismo y había combatido los movimientos de la pequeña nobleza y los campesinos, quienes, en nombre de los ideales reformistas, habían tratado de sustraerse al yugo de los privilegios feudales, Zwinglio ambiciona renovar la vida política y social mediante el retorno a la sociedad cristiana original. Incluso allí donde reconoce que ciertos aspectos de esa convivencia, por ejemplo, la comunidad de bienes,
no podrían realizarse sino entre santos y no son posibles en este mundo, considera que es necesario aproximarse a ese estado de perfección a través de la beneficencia. De esa forma, transfiere al campo social el principio de la reforma religiosa, convirtiéndolo en instrumento de renovación. La obra de Zwinglio fue truncada por su muerte en el campo de batalla de Kappel, pero no por ello su influencia vino a menos, aunque haya sido siempre inferior a la del calvinismo. Para Juan Calvino, 1509-1564, el retorno a las fuentes del cristianismo es esencialmente un retorno a la religiosidad del Antiguo Testamento. En su obra fundamental, Instituciones de la Religión Cristiana, Calvino admite y defiende la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento contra la tesis de que el Antiguo Testamento había indicado a los judíos una felicidad puramente terrenal. Es en realidad del Antiguo Testamento de donde infiere el concepto de Dios como potencia y soberanía absolutas frente a las cuales el hombre es nada. Más que amor, Dios es omnipotencia e inescrutabilidad. De sus decretos depende el curso de las cosas y el destino de los hombres. El hombre se salva solo en virtud de la predestinación divina, que lo hace partícipe de los méritos de Cristo. La voluntad del hombre es nula frente a la predestinación, pero es precisamente en la fe, en los méritos de Cristo, donde el hombre puede encontrar la fe en su propia salvación. Fe que sería insegura e incierta si el hombre tuviese que depender de los méritos propios, nulos e insignificantes. Gracias a esta inquebrantable confianza, el calvinista adquiere una fuerza de convicción que llega al fanatismo. Para Calvino, el trabajo es un sagrado deber y el buen éxito en los negocios puede incluso ser una prueba del favor de Dios. Como en el Antiguo Testamento, el Dios del calvinismo manifiesta su predilección ayudando al hombre a conquistar la prosperidad y el bienestar. En cierto modo, sobre la ética calvinista se modeló el espíritu emprendedor, agresivo, enemigo de sentimentalismos de la naciente burguesía capitalista. Calvino ejerció su magisterio religioso casi exclusivamente en Ginebra, que por entonces se había liberado de la sujeción de los duques de Saboya, había expulsado a los feudatarios limítrofes y había hecho coincidir su adhesión a la reforma con la conquista de su independencia y su libertad política. Calvino fue llamado allí en atención a su fama de teólogo, pero se vio obligado a resolver también un problema político. Si bien distinguía la organización civil de la religiosa, Calvino promovió una especie de régimen teocrático que se manifestaba mediante formas regulares de elecciones democráticas. De hecho, Calvino gozaba de una tal autoridad que su poder personal prácticamente no conoció oposición hasta su muerte, debiendo añadir que lo ejerció con excepcional habilidad y despiadada firmeza. La injerencia del consistorio en la vida religiosa, moral y familiar de los ciudadanos no conocía límites ni de extensión ni de formas de represión. 58 personas fueron condenadas a muerte por razones religiosas, entre otros el médico español Miguel Servet, quien murió en la hoguera por la excesiva libertad de sus interpretaciones evangélicas que llegaban a negar la Trinidad.